video, Diccionario Bíblico. En esta ocasión te estaré hablando de los escribas y los fariseos. Pongamos atención y empecemos con la explicación. Comenzamos por los escribas. Los judíos debían seguir todos los mandamientos y preceptos del Señor. Como estos mandamientos y preceptos eran muchos, eran complicados y a menudo difíciles de entender. La necesidad hizo que se formara a una clase especial de hombres para que los estudiaran y explicaran la ley. A este grupo le llamaron escribas. Ellos eran los intérpretes profesionales de la ley en las sinagogas judías. Los escribas eran hombres piadosos que a través del amor a la ley divina se ocuparon en la recopilación, edición y estudio de la literatura sagrada de los hebreos y para explicarlos al pueblo. Uno de los primeros escribas es Esdras, que pertenecía a la clase de sacerdotes y levitas, quienes originalmente eran los intérpretes oficiales de la ley. Pero a diferencia de otros sacerdotes, el estudio y la exposición de la Sagrada Escritura podían ser realizados por laicos piadosos. Y así, poco a poco, se empezó a diferenciar el sacerdocio de la profesión de los escribas. Ahora te contaré quiénes son los fariseos. Los judíos crearon una comunidad mitad Estado, mitad Iglesia. Una de sus principales características fue ir adquiriendo cierto sentido de superioridad sobre las naciones paganas idólatras, con las cuales compartían suerte. Este grupo fue llamado fariseos, lo que significa quienes se apartaron de los paganos y de las fuerzas y tendencias paganas contra la religión. Los fariseos se convirtieron en los defensores de la religión y tradiciones judías. Por esta causa, muchos sufrieron martirio y eran tan devotos a la ley que en una ocasión en que fueron atacados durante el Sabbat, se rehusaron a defenderse. Consideraban una abominación incluso el comer en la misma mesa con los paganos o tener alguna relación social en lo absoluto con ellos. Debido al heroísmo de su devoción, su influencia llegó a ser tan grande y de mucha trascendencia, y con el transcurrir del tiempo se convirtieron en la fuente de autoridad, en lugar de los sacerdotes. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, tal era su poder y prestigio que se sentaban y enseñaban desde la cátedra de Moisés. Naturalmente, que este prestigio generó arrogancia y presunción, y fue causa, en muchos sentidos, de perversiones respecto a las ideas conservadoras que ellos tan firmemente apoyaban. Con el paso del tiempo, a ningún hombre se le permitía ejercer una función en el templo, a menos que se demostrara su descendencia de una familia de sacerdotes. Los fariseos, consecuentemente, encontraron su principal función en la enseñanza y la prédica, principalmente en las sinagogas, y trabajaron también en la educación de los niños y esfuerzos misioneros entre las tribus paganas. El fariseísmo ayudó a limpiar el terreno y preparar el camino al cristianismo. Sin embargo, este trabajo estaba acompañado de muchos defectos y limitaciones. Varios fariseos son nombrados en el Nuevo Testamento: Nicodemo y José de Arimatea, que fueron discípulos de Jesús a escondidas. El fariseo más famoso es el apóstol Pablo. Él dice que es fariseo e hijo de fariseos en Hechos capítulo 23, versículo 6, y fue enseñado por el mismo Gamaliel, otro fariseo. Como te habrás dado cuenta, tanto los escribas y los fariseos no eran personas malas.
Su figura dentro del judaísmo y su trabajo eran importantes para la fe de su pueblo. Sin embargo, se convirtieron en profesionales en explicar la letra de la ley, ignorando el espíritu detrás de ella. Las cosas empeoraron tanto que las regulaciones y las tradiciones que los escribas añadieron a la ley se consideraron más importantes que la propia ley. Esto dio lugar a muchos enfrentamientos entre Jesús, los fariseos y los escribas. En verdad, el propósito original de los escribas era conocer, preservar la ley y alentar a otros a que la guardaran. Pero las cosas salieron muy mal cuando las tradiciones humanas eclipsaron la palabra de Dios y la pretensión de la santidad reemplazó una vida de verdadera piedad. ¿Cómo se desviaron tanto las cosas? Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús ciertamente tuvieron una actitud de superioridad a la cual Jesús se oponía. El problema más grande era que en el fondo eran hipócritas. Estaban más interesados en mostrar una buena apariencia a los hombres y no en agradar a Dios. Eventualmente, fueron estos mismos escribas los que jugaron un papel importante en el arresto y crucifixión de Jesús. La lección que podemos aprender de la hipocresía de los escribas y fariseos es que Dios quiere mucho más que los simples actos externos de justicia. Él quiere un cambio interno de corazón que continuamente se rinde en amor y obediencia a Cristo. Espero que te haya gustado nuestra explicación y que te haya quedado claro quiénes eran estos personajes, ya que se mencionan muchas veces en el Evangelio y por lo tanto en la misa. No te olvides compartir con tus amigos, dar un like y seguirnos en nuestras páginas si aún no lo haces. Recuerda que somos Misa con Niños Good Shepherd en Facebook y en YouTube. Nos vemos en nuestro próximo video de Diccionario Bíblico.